Tiempos de crisis generalmente desatan nuevas crisis. Lo que en principio se pensó que era una crisis solamente humanitaria ha generado crisis en las familias, en los matrimonios y particularmente en la economía y nuestro manejo del dinero. Esta mañana hablaremos sobre el tema de la economía. Iremos al libro que comenzamos a leer justo esta semana, el libro de Proverbios, maravilloso libro de la palabra del Señor. Los principios del libro de Proverbios son para todas las generaciones, pero sin duda los tiempos con respecto a la economía cambian vertiginosamente. Quiero mostrarles este dibujo, algunos lo recordarán, que se ponía en las diferentes tiendas y mercados de barrio, precisamente para los dueños de dichos establecimientos comunicarle a la población que ellos no fiaban, que ellos no daban a crédito. Por supuesto, un dibujo como estos muestra que la economía ha cambiado mucho, porque mucho de la economía hoy en día se mueve a través del crédito. Precisamente vamos a hablar de eso, del endeudamiento, de las fianzas. El título de nuestra reflexión, como verán, es: ¿debe un cristiano fiar o ser fiador? En el libro de Proverbios, escrito para jóvenes que salían de casa a hacerse la vida, no sabemos exactamente estos consejos que vamos a leer, cómo aplicaban en la situación del joven. Posiblemente iba a empezar un proyecto, se iba a asociar con alguien, o un amigo venía y le decía que fuera codeudor, que usara su crédito y su capacidad de endeudamiento para algún negocio. Estamos en un momento de la crisis mundial en el que la economía es golpeada y necesitamos venir a la palabra del Señor para asegurar que sean sus principios los que dirijan nuestra vida. Es también curioso que precisamente nuestra planeación de predicación haya caído el día de hoy, providencia del Señor, que es el tercer día sin IVA en Colombia, precisamente para recordarnos estas palabras del Señor. Ya nos dimos cuenta en el primer día sin IVA que muchas personas consideran más importante adquirir posesiones que cuidar su salud. El texto de Proverbios que leeremos entonces, Proverbios capítulo 6, verso 1 al 5. Léalo conmigo, por favor. Proverbios 6, del 1 al 5. Hijo mío, si has salido fiador de tu vecino, si has hecho tratos para responder por otro, si te has comprometido verbalmente enredándote con tus propias palabras, entonces has caído en manos de tu prójimo. Si quieres librarte, hijo mío, este es el camino. Ve corriendo y humíllate ante él. Procura deshacer tu compromiso. No permitas que se duerman tus ojos, no dejes que tus párpados se cierren. Líbrate, como se libra del cazador la gacela, como se libra de la trampa el ave. Esta es la palabra del Señor. Oremos. Señor, estos tiempos de crisis muchas veces nos meten en otros problemas, pero también sabemos que nos permiten reconocer fallas y corregir cosas en la vida. Ayúdanos, Señor, porque todos aquí hemos cometido graves errores en el manejo financiero, en la economía, préstamos, ser codeudores, sacar fianzas, fiados, formas equivocadas en el manejo del crédito, de las tarjetas de crédito. Ten misericordia de nosotros. Ayúdanos a ver la gravedad y la seriedad de un mal manejo financiero, cómo nos puede arruinar la vida y la familia. Ayúdanos, Señor, también a identificar los principios en tu santa palabra que hemos de practicar para vivir en tu santo temor, y ayúdanos, por favor, a entender, Señor, cómo resolver con urgencia situaciones que debemos atender. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Miremos este texto. Se sabe que el libro de Proverbios comenzó a ser escrito por Salomón. Padres de Israel se sumaron a este y son padres arrepentidos. Y mire, la preocupación de este padre es que su hijo ha salido fiador,
ha hecho tratos, se ha comprometido, se ha enredado, ha comprometido su palabra. Entonces su padre desea que él se libere, que vaya corriendo y se humille, que procure deshacer de compromiso. La urgencia es clara en el texto, que no duerma, que no se cierren sus párpados. Y después cita estos dos animalitos, como hace Proverbios muy sabiamente, usando los animales de la creación para enseñarnos la sabiduría de Dios, que con la agilidad y la destreza y la celeridad que los animales se liberan. Bueno, ese es nuestro texto para el día de hoy y aprendemos varias cosas importantes de este texto en esta mañana, y vamos a reflexionar en torno a si debe un cristiano o no fiar, eh, comprometerse con créditos y demás, pero también es ser fiador. Y quizás todos hemos estado, no sé qué tanto usted, en esa situación incómoda de necesitar un codeudor para un arrendamiento, para un préstamo, para un negocio, para alguna sociedad, o ser requerido por alguien que te llama y te dice, mira, podría servirme de fiador. Bueno, la palabra del Señor viene a enseñarnos el peligro del manejo financiero lejos de la palabra de Dios y la responsabilidad que tenemos de actuar inmediatamente sobre esa realidad. De tres aprendizajes básicamente veremos esta mañana. En primer lugar, la gravedad de tener deudas o fianzas que no representan una buena inversión de nuestros recursos. En segundo lugar, la importancia de poner en práctica los principios bíblicos para las finanzas. Y en tercer lugar, la urgencia de resolver nuestros asuntos financieros delante de Dios. Vamos a ir por este texto de Proverbios, pero también les voy a llevar a otros textos más. En primer lugar, nuestro texto evidentemente muestra a un padre de familia cargado, grandemente preocupado, porque de sus propios errores ha aprendido que su hijo está corriendo serios peligros cuando por meterse en un proyecto, en una sociedad, por dar su nombre para un amigo, para un conocido, está arriesgando totalmente su futuro. Una característica de este texto es que está envuelto alrededor de las más claras admoniciones que hace el libro de Proverbios sobre el manejo de la sexualidad. Capítulo 5, parte del capítulo 6 y el capítulo 7 son todos advertencias contra la sensualidad y la sexualidad en el libertinaje sexual que se vive hoy en día. Allí al final del texto habla de que se debe huir como huye el ave del cazador o la gacela de su cazador. Y el texto es rodeado por esto y tiene tres grandes componentes. Miraremos solo uno esta mañana. Uno, el tema de las finanzas. O ser codeudor de alguien. En segundo lugar, el tema del trabajo o ser perezoso. Y en tercer lugar, el tema de la lengua o dañar a otros con la lengua. Y lo que nos quiere advertir al ponerlo en ese marco de temas sobre la sexualidad es el poder seductor que estas tres áreas de nuestra vida tienen sobre nosotros. En este caso en particular, el poder seductor del dinero. En el verso 1 aparece la expresión ser salido fiador, una palabra en hebreo que significa ser garante o comprometerse en un negocio. En el mismo verso 1 aparece la expresión haber hecho un trato, y la expresión literal es dar la mano para cerrar un trato. Bueno, es legítimo. ¿Es dable para un cristiano salir como fiador, participar en una sociedad, tener deudas o ser codeudor de otra persona? Debemos decir claramente que las escrituras no advierten totalmente un sí o un no. Más bien nuestro texto nos dan la oportunidad de reflexionar, que era lo que se le estaba ayudando al joven, de discernir cuando es esto un asunto muy peligroso. En primer lugar, vamos a mirar unos textos bíblicos que nos muestran que sí, es dable que nosotros prestemos a otras personas o participemos en tratos comerciales que impliquen crédito o fianza. Vamos a leer el texto de Deuteronomio capítulo 28, verso 12. Bueno, quiero mostrarles unos textos de la palabra en primer lugar, como este de Deuteronomio, para ver que sí es dado para el pueblo de Dios participar en los sistemas crediticios y manifestar en ellos la bendición del Señor. Deuteronomio 28, 12.
el Señor abrirá los cielos, su generoso tesoro, para derramar a su debido tiempo la lluvia sobre la tierra, para bendecir todo el trabajo de tus manos. Tú le prestarás a muchas naciones, pero no tomarás prestado de nadie. Participará en el sistema, pero no tomará en cuanto Dios le ha bendecido. Éxodo 22, verso 25 al 27. Si uno de ustedes presta dinero a algún necesitado de mi pueblo, es decir, había necesitados en el pueblo, lo sabría. No deberá tratarlo como los prestamistas, ni le cobrará intereses. Hemos de hacer una diferencia. Si alguien toma en prenda el manto de su prójimo, deberá devolvérselo al caer la noche. Ese manto es lo único que tiene para abrigarse, no tiene otra cosa sobre la cual dormir. Noten los elementos de misericordia, pero también del juicio de Dios. Si se queja ante mí, dice el Señor, yo atenderé su clamor, pues soy un Dios compasivo. Entonces es posible que participemos en estos temas de inversiones financieras, de crédito y sobre todo que podamos ayudar a otras personas, porque este texto no está negando la posibilidad de que ayudemos generosamente a otras personas. En el Nuevo Testamento algunos consideran que el caso de Pablo con Onésimo, cuando lo manda de regreso donde Filemón, diciéndole: si te debe algo, Onésimo, Filemón, ponlo a mi cuenta, si necesita algo, cárgalo a mi cuenta, que está tomando el lugar de un codeudor, poniéndose como garante para el caso de Onésimo. No obstante, el libro de Proverbios advierte claramente sobre los peligros de participar en compromisos financieros que no podamos atender y que puedan ser ruinosos para nosotros y nuestra familia. Leamos algunos de estos textos. Proverbios 11:15. El fiador de un extraño saldrá perjudicado. Negarse a dar fianza es vivir en paz. 17:18. El que es imprudente se compromete por otros y sale fiador de su prójimo. 20:16. Toma la prenda del que salga fiador de un extraño, reténla en garantía si la da en favor de desconocidos. Note que este tema del extraño y del desconocido, es decir, que lo que mide es que tanto conozco yo a esta persona. Interesantemente, el texto que sigue es igual, pero incorpora el elemento de la mujer. Toma la prenda que salga fiador por un extraño, reténla en garantía si la entrega por la mujer ajena. Pareciera que había un pacto allí relacionado con el matrimonio, con las relaciones familiares. Proverbios 22:26. No te comprometas por otros, ni salgas fiador de deudas ajenas. Muy importante esa observación. Cuidado con meterte en algo que no te corresponde. Y finalmente también quiero leer con ustedes el Salmo 37:21, donde el Señor nos exhorta sobre el tema de pagar las deudas. Miren la admonición tan severa de parte del Señor. Los malvados piden prestado y no pagan, pero los justos, por el contrario, dan con generosidad. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Porque usted se puede imaginar a este joven de Proverbios diciéndole: pero papá, ¿por qué no? Es un buen negocio, es una buena sociedad, es muy amigo mío, es una persona que yo creo y confío en él. Y parece que todas estas advertencias del libro de Proverbios quieren señalar especialmente el con quién te estás asociando y para qué. Esos elementos que van construyendo discernimiento en la vida del joven que sale de casa y que sus padres contribuyen con la experiencia, seguramente de errores que también ellos habían cometido. ¿Cómo entonces podemos saber cuándo es una situación donde deberíamos ayudar o una situación donde deberíamos abstenernos de ayudar? ¿Cómo saber que es una sociedad o un crédito que deberíamos buscar y cómo saber que no deberíamos meternos en ellos? Bueno, el libro de Proverbios opera de alguna manera como un rompecabezas. Salta los temas de un tema a otro y los pone allí como nos llega la vida, para que el joven pueda observar y formar su propio discernimiento y actuar con la sabiduría del temor del Señor. Yo quiero mostrarles principios bíblicos del libro de Proverbios para el manejo de finanzas, pero antes de eso, miremos en este texto en particular tres observaciones rápidas que quiero volver a hacer en el verso 1 al 5. Noten que finalmente lo que el papá está preocupado por este joven es por su vida. De hecho, le está diciendo que se libre
porque de alguna manera la forma en la que una persona maneja el dinero, así es como maneja su corazón. Ustedes jóvenes que me escuchan, más que el esfuerzo que ustedes ponen y el interés en mirar las características físicas de esa doncella o de ese joven apuesto que les atrae, piensen en la forma en la que esa persona maneja el dinero. ¿Cómo maneja una persona el dinero? ¿Cómo maneja su vida? Donde esté tu tesoro estará tu corazón. Es decir, que se está notando aquí que el papá está esforzándole por advertirle al muchacho que así como manejará las finanzas, así maneja su vida y requiere de juicio y de sabiduría de Dios. En segundo lugar, el aspecto de cumplir con la palabra y de cumplir con el compromiso dado. Y en tercer lugar, lo que llamamos nosotros el mantener cuentas cortas, no hacerse loco, no olvidar su compromiso. Ustedes pueden notar la insistencia que el padre tiene hacia su hijo de que por favor resuelva ese asunto pronto. Y algunos dejan pasar meses y meses sin mirar su tarjeta de crédito, sin mirar sus compromisos financieros, sin ir y dar la cara a la persona, que muchos de los que hemos sido afectados en estos temas sabemos que una de las cosas que más deploramos es cuando la persona no viene siquiera a abonar un poquito de la deuda y a dar la cara, y más bien se distancia, deja de ir a la congregación o a las reuniones familiares o deja de estar en ese círculo de amigos porque no ha tenido con qué pagar, pero dar la cara, le dice el padre al hijo. Vamos a mirar del libro de Proverbios que nos ayudan en dos sentidos. En un primer sentido, textos de Proverbios ayudan a afirmar el temor de Dios en nuestra vida. Y en otro sentido, los textos de Proverbios nos ayudan a aplicar el temor de Dios en nuestra vida. Venga conmigo, por favor, a mirar estos textos que me parecen maravillosos. El primer texto que quiero mostrar es en el capítulo 30 y habla del contentamiento. Es este texto muy importante en el libro de Proverbios, ya cerca del final del libro. Proverbios 30, verso 7 al verso 9. Solo dos cosas te pido, Señor, no me las niegues antes de que muera. Aleja de mí la falsedad y la mentira. No me des pobrezas ni riquezas, sino solo el pan de cada día. ¿Recuerdan esa expresión en el Padre Nuestro? Porque teniendo mucho podría desconocerte y decir quién es el Señor. Y teniendo poco podría llegar a robar y deshonrar así el nombre del Señor. Y creo que este principio, dentro de muchas otras cosas que nos dice, es el tema del contentamiento. Después viene otro texto, dos textos sobre alerta. El primer texto de alerta, capítulo 18, verso 10 y 11. Y quiero leer primero el verso 11, si me colaboran aquí los hermanos. El verso 11 antes del 10. Ciudad amurallada es la riqueza para el rico y éste cree, la Reina Valera dice, en su imaginación, la riqueza es un muro inexpugnable. Es decir, piensa que en la riqueza está su seguridad. Pero vamos al verso 10, que es el que contrasta con este. Torre inexpugnable es el nombre del Señor, a ella corren los justos y se ponen a salvo. Es decir, el peligro de estar confiando en las riquezas y no confiando en el Señor. El segundo texto de alerta está en Proverbios 28, verso 20. El hombre fiel recibirá muchas bendiciones. El que prisa por enriquecerse no quedará impune. Todo este tema del dinero fácil que tanto ha destruido las generaciones de nuestra tierra, ese apetito que tienen muchas veces los jóvenes por imitar X o Y personaje que aparece en los medios de comunicación pensando que se puede enriquecer con un solo negocio. Bueno, otro texto que ayuda a afirmar el temor de Dios. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. El subrayo es honrar al Señor de manera práctica, no solo cantando canciones, sino haciendo algo. Y es ofrendando, diezmando, dando para la obra de Dios. Pero note esto de los primeros frutos de tus cosechas, que nos hace pensar en que lo primero que debemos hacer cuando recibimos nuestro salario, alto, bajo, medio, lo que sea, es honrar a nuestro Señor. Bueno, verso de capítulo 19, los versos 17. Servir al pobre es hacerle un préstamo al Señor. Dios pagará esas buenas acciones.
¿Qué importancia tiene esto? Para notar que el temor del Señor nos lleva a ser solidarios y compasivos con el que necesita, y Dios lo asume como una deuda que Él tiene con nosotros. Maravilloso ese texto. Valorar el conocimiento y la sabiduría de Dios más que las riquezas. En el capítulo 8, verso 11, vale más la sabiduría que las piedras preciosas, ni lo más deseable se le compara. ¿Qué valoras tú más? ¿Conocer al Señor, conocer la sabiduría del Señor, o tener tecnologías alrededor tuyo y tener riquezas y bienes materiales y una cuenta abultada? Bueno, Proverbios 8:11, más vale la sabiduría que las piedras preciosas, ni lo más deseable se compara. Que vale más la sabiduría del conocimiento de Dios que todas las cosas con las que podamos rodear nuestra vida, que sean bienes materiales. Un texto adicional es Proverbios 15:17, que refleja un dicho de nuestros ancestros: mejor que gallina con dolor. Bueno, Proverbios lo dice así: más vale comer verduras sazonadas con amor que un festín de carne sazonada con odio. Bueno, notamos que evidentemente los textos bíblicos quieren advertirnos de la necesidad de aplicar principios bíblicos que afirmen que Dios está vigilando y que va a traer sobre nosotros nuestro financiero. Pero también hay otros textos bíblicos que aplican el temor de Dios a nuestra vida. Maravilloso texto sobre el ahorro, Proverbios 13:11. El dinero mal habido pronto se acaba. Quien ahorra poco a poco se enriquece. Y debo decir que esta contingencia mundial de darnos cuenta que podemos vivir con menos. Y una de las claves de todas las personas que han acumulado fortuna en el mundo es que se han acostumbrado a vivir con menos de lo que producen en sus diferentes trabajos, negocios, oficios y demás. Y esta capacidad de siempre limitar nuestro gasto y tener oportunidad de ahorro, porque que lleva a la ruina es todo lo contrario. Tarjetas de crédito que se vuelven tan apetecibles y que nos envían una y otra vez y nos ofrecen diciéndonos las mentiras que nos dice a veces el sistema financiero de que tiene tanta plata a disposición, cuando en verdad no lo tiene. Es un préstamo que nos va a hacer. A propósito, el peor préstamo que hay muchas veces es a través de esas tarjetas de crédito que almacenan un interés que se va acumulando con el tiempo, que va haciendo estas deudas onerosas para todos. Entonces, bueno, otro texto que está allí mismo en Proverbios, después del verso 5, el famoso proverbio de la hormiguita, Proverbios 6:6 al 8. Anda perezoso, fíjate en la hormiga, fíjate en lo que hace y adquiere sabiduría. Ella no tiene quien la mande, ni quien la vigile ni la gobierna. Con todo, en el verano almacena provisiones, durante la cosecha recoge los alimentos. El trabajo duro, planeado y diligente es una de las cosas que el Señor nos instruye, que si vamos a aplicar el temor de Dios, no vamos a ser perezosos y vamos a trabajar diligentemente con los dones que Él nos ha dado. También el libro de Proverbios habla de las buenas compañías, Proverbio 17:17. Sí, hacer una sociedad, pero ¿con quién? Conozco a esta persona, estoy seguro de con quién me estoy asociando. En todo tiempo ama el amigo, para ayudar en la adversidad nació el hermano. Y también Proverbios 18:24. Hay amigos que llevan a la ruina y hay amigos más fieles que un hermano. Y termino con Proverbios 24:27, asunto de establecer prioridades. Es un proverbio muy, muy importante y me encantaría dedicar más tiempo a este, pero noten esto: prepara primero tus faenas de cultivo, trabajo, y ten listos tus campos para la siembra, planeación. Después de eso, construye tu casa. Y bueno, en algunos casos la casa vendrá primero que otra cosa, pero el punto aquí es establecer prioridades de inversión. Y muchas veces te ha llevado a la ruina de estar comprando ropa, o el estar comprando objetos de diversión y de recreación, o estar gastando en restaurantes cuando podrías haberlo invertido en algo más importante y prioritario. Bueno, hasta ahora hemos visto la gravedad y la seriedad que la palabra de Dios le da a un manejo financiero
cuando no está sujeto a la palabra de Dios. Hemos notado también el volumen de principios espirituales y bíblicos que hay en el libro de Proverbios para manejar nuestras finanzas. Ahora veamos ya en tercer lugar la urgencia de atender las deudas y las finanzas. Regresemos aquí a nuestro texto de Proverbios 1 al 6 y quisiera mostrarle algunas cosas allí que me llaman tanto la atención y creo que es la riqueza del libro de Proverbios, cómo nos da metáforas y crea un imaginario que nos permite entender la urgencia en este caso de resolver nuestros asuntos financieros. Aquí quiero notar en el texto de Proverbios que va a aparecer en pantalla este tema de los dos animalitos, ¿no? Los dos animalitos son puestos por el padre de familia para que él vea que debe tomar decisiones. Miren allí en el verso número 5, líbrate como la gacela y líbrate como el ave. Y notemos este aspecto, cómo el animal evita ser atrapado. Y yo creo que aquí hay un elemento de prevención. Yo creo que el padre de familia sabe que este muchacho ha observado la naturaleza y sabe que estos animales están todo el tiempo atentos, todo el tiempo atentos. Y en segundo lugar está el elemento de la acción inmediata. El pajarito se logra liberar de la red del cazador porque logra meterse por algún huequito que tenía la red, por algún medio. Él no se resigna a quedarse allí. Bueno, creo que ante todo debemos considerar que hay una urgencia en la prevención y en la atención de situaciones financieras. Bueno, a esta altura seguramente usted me estará preguntando, ¿debemos fiar y servir o servir como fiadores, sí o no? Y yo quiero ponerte aquí en pantalla algo que llamo las preguntas que debes hacerte en esos dos escenarios. Primero, en un escenario donde me estoy preguntando si debo tomar ese crédito, si debo fiar, tomar ese crédito y entregar mi confianza a esa compañía que después va a empezar a cobrarme un interés, etcétera. Bueno, a esta altura seguramente te estás preguntando si debes o no fiar o servir como fiador. Debes sacar cosas a crédito, meterte en un proyecto financiero o debes ser el codeudor de otra persona. Yo creo que en esos dos escenarios debemos hacernos las siguientes preguntas. No debes endeudarte a menos que respondas con un sí definitivo estas tres preguntas. Primera pregunta, ¿lo necesito? Segunda pregunta, ¿lo compraría si fuera mi último día de vida en este planeta? Varios de los textos nos han exhortado de vivir al día, de administrar bien las cosas. El Padre Nuestro nos exhorta en el Sermón de la Montaña de vivir un día a la vez. Danos el pan de cada día y baste a cada día su propio mal. ¿Lo compraría si fuera mi último día? Y esta tercera pregunta, los que me acompañan en la vida, Dios, mi iglesia, mi familia, ¿estarían de acuerdo con esta inversión? Y aquí es muy importante el tema del consejo. En el libro de Proverbios también, en la multitud de consejeros hay sabiduría. Ahora, ¿cómo saber si a una persona yo la debo servir como codeudor? Tres preguntas también. Primera pregunta, ¿conocemos y tenemos una relación con esta persona que es mayor y que es más importante que la cantidad de dinero que se está arriesgando? Porque yo creo que sí hay casos para un arrendamiento y otras cosas, que es una persona que yo digo, ese es mi familiar o esa es una persona en la que confío, la conozco, tenemos una relación, porque nuestro texto precisamente en el verso 1 no usa la palabra amigo, eso ha sido una corrección reciente, sino vecino, que realmente la mejor traducción es conocido. No es una persona tan cercana que puedas estar segura, entonces no lo hagas. Segunda pregunta, ¿tengo suficientes fondos, digámoslo así, con qué cubrir la deuda del otro en caso de que el otro, él o ella, no pueda pagarlo? Si estamos dispuestos a cubrir eso y si tenemos con qué cubrirlo. Y la tercera pregunta, parecida a la tercera del punto anterior, los que me acompañan en la vida, Dios, mi iglesia, mi familia, ¿estarían de acuerdo? ¿Aprobarían que yo sirva como deudor?
Uno de los crisis matrimoniales que pasa es porque a veces esposos se comprometen sin consultar con su esposa. Y quiero recordarles que ustedes son uno y siempre deben ponerse de acuerdo para las decisiones financieras. Bueno, cuando decimos no, ¿qué alternativa tenemos? Por supuesto, el texto nos invita a pensarlo muy bien, pero el libro de Proverbios ya nos ha dicho que darle al pobre es prestarle a Dios. Así que muchas veces cuando nos piden ser fiadores o que nos mentamos en un crédito, debemos pensar es actuemos con lo que tenemos ya, es decir, ayudemos a esa persona pensando en donarle esos recursos, no en crear una ligadura de deuda que sabemos quizás esta persona no nos va a poder pagar y después terminamos perdiendo a la persona en una amistad, en una relación a veces de hermandad cristiana y perdemos también el dinero. Pensemos que en algunos casos podemos ayudar generosamente y dar a esta persona. Lo mismo en el caso de la inversión. Muchas veces en lugar de meternos en créditos onerosos, ahorramos y compramos lo que podemos con el dinero que tenemos al día de hoy. También debo decir que es muy importante revisar nuestro pasado. Yo personalmente creo que hemos dejado de recibir bendiciones del Señor a causa de situaciones de nuestro pasado que no hemos atendido. Y quiero leerles Romanos 13:8 que dice, no tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse los unos a los otros. Bueno, como conclusión, yo estimo que la razón por la que este padre de familia está tan preocupado en este texto diciéndole a su hijo, no te comprometas, deshaga ese compromiso, vaya corriendo y humíllese, haga todo lo necesario para deshacer ese trato, porque era un trato negativo, destructivo para su vida, para sus finanzas. Yo creo que la razón es porque estaba entablando una relación con la otra persona. Cuando usamos la palabra confiar, la palabra confiar viene de confiar, de tener una común fe, de amarrar nuestro futuro a otra persona. Y quizás por eso los textos de Proverbios tienden todo negativo, sin abrir la posibilidad de que ayudemos a otras personas, pero tienden a ser más negativos. Y la razón es porque los seres humanos siempre estamos buscando estas formas de relaciones en las que nos redimimos, ya sea porque encontramos una persona que confía en nosotros y arriesga su futuro por nosotros. Yo creo que todos anhelamos buscar a alguien que confíe en nosotros, que esté dispuesto a ser nuestro codeudor en la vida. En un sentido, el matrimonio es una fianza, una entrega del futuro a otra persona y nos sentimos amados y apreciados. Y creo que todos también buscamos una forma de ayudar a otra persona, de tener una misión en el mundo, de con lo que nosotros tenemos poder ayudar a otra persona. Pero claramente nosotros fuimos creados para poner nuestra confianza no en un ser humano, ni en los príncipes confíes, nos dice uno de los salmos, porque esta confianza especial en un fiador, en un garante, está exclusivamente diseñada para que se dirija en su totalidad a la persona de nuestro amado Salvador. Quiero terminar con esta aplicación del Evangelio porque está este texto del libro de Hebreos, donde Jesús se presenta como el fiador de un mejor pacto. Leámoslo allí en el libro de Hebreos capítulo 7, verso 22. La Nueva Versión Internacional dice, por tanto, Jesús ha llegado a ser el que garantiza un pacto superior. La Reina Valera, en lugar de usar la palabra garantiza, usa la expresión fiador de un mejor pacto. Una relación que Dios quiere establecer contigo, mi amigo y mi amiga. Tú y yo fuimos creados para que pusiéramos nuestra confianza en alguien, y ese alguien que nos da un sentido y un destino. El libro de Hebreos hermosamente muestra cómo Jesús vino a introducir este nuevo pacto en el que Él estaba dispuesto de sus riquezas
a comprometerse con nosotros, sabiendo que nosotros no podíamos pagar esta deuda, para que con su riqueza nosotros fuéramos enriquecidos. Y no solo eso, sino fiador de un mejor pacto, porque esta relación nos permite ser de ayuda a otras personas. Pensemos en una aplicación rápida para terminar. Primero, aquí hay un llamado del Evangelio para todos nosotros. Estos errores que hemos cometido metiéndonos en deudas o siendo codeudores sin pensarlo claramente, guiados por la palabra del Señor, debe llevarnos al arrepentimiento y a la fe. A quienes no conocen a Cristo, a reconocer que la confianza no debe estar puesta en ellos mismos y en sus bienes, que pueden desaparecer tan rápido como tantas cosas han desaparecido con esta crisis mundial. Que deben poner su confianza en el Señor Jesucristo. Y aquellos que buscan esa ayuda, que sobre todo invoquen al Señor. Creo que también nos invita a los cristianos a ayudar a las personas más necesitadas con una sana mayordomía de nuestros bienes materiales. Es tiempo de cuidar sabiamente nuestras finanzas.